¿Quién pregunta? ¿Tú preguntas? Pancho, el significado de esta película para ti en el marco de tu gran obra, ¿no? Y alguna dificultad de grabar en la selva, porque en la selva tú no has grabado mucho, salvo Pantaleón, ¿no? Entonces, grabar en la selva es una experiencia completamente diferente y ha tenido muchas dificultades, me imagino, ¿no? La primera parte que me preguntaste, ¿Qué significa esta película en el contexto de tu de obra? una obra. ¿Ya? Bueno, esta No, película, pero un segundo. Un segundo, yo te aviso. ¿Ya? Ya. esta película en el contexto de mi obra significa saldar una deuda que yo tenía conmigo mismo. Porque cuando yo hice La Boca del Lobo, vi un punto de vista, una mirada a lo que fue la violencia terrorista de los años 80, 90. Pero desde la perspectiva de un grupo de uniformados que llegaba a un pequeño pueblo y la experiencia que tenían con ese pueblo y lo que ocurrió en ese pueblo, que fue lo que se ve en la película La Boca del Lobo. Pero siempre me quedó la sensación de que había sido una mirada un poco parcial, o sea, una mirada que un solo lado de la historia. Y me parecía importante, y durante años tuve la idea en la cabeza de hacer una película que tratara de encontrar, de retratar un poco lo que es la naturaleza de Senderos Luminosos, cómo era su día a día, conocer un poco cómo se comportaba internamente entre ellos mismos los senderistas para entender un poco el movimiento terrorista. Y eso lo encontré con la novela de Carlos Enrique Pérez que se llama El miedo del lobo, que cuenta la historia de un niño que se va haciendo adolescente dentro, secuestrado por senderos, y cómo va creciendo dentro de los senderos luminosos. Y eso me permitió eh, capturar, retratar cómo eran entre ellos, cómo se manejaban entre ellos, los propios senderistas, cómo era su conducta, el día a día, para entender un poco. Me pareció que la novela contaba la historia de este niño y a partir de lo que es este niño y de lo que le había pasado, terminabas entendiendo un poco cómo era Sendero. Entonces, con esta película, lo que yo quise es un poco tratar de cerrar un poquito ese círculo que tenía pendiente de mi mirada sobre el tema. En la selva ha sido muy duro el rodaje porque esta selva es una selva distinta a la de Pantaleón. Nosotros en Pantaleón rodamos en Iquitos, que es una selva plana. En cambio, en la zona del Brand es todo montañas, con los mismos temas de calor, lluvias, insectos, bichos, culebras, tarántulas, todo lo demás. Pero además, claro, con la dificultad de subir y bajar pendientes y cerros que tienen un piso fundamentalmente lleno de raíces, ¿no? O sea, tú caminas sobre raíces y las raíces generan que estés permanentemente cayendo, te resbalando, después llueve, está todo mojado. Ha sido un rodaje duro, es un rodaje bien difícil, muy diferente al de Pantaleón, porque en Pantaleón, que también se hizo en la selva, para empezar teníamos un presupuesto muy amplio y en segundo lugar tenemos condiciones de producción mucho mejores, pero sobre todo al ser una selva que no tiene todos estos vaivenes, todas estas laderas, todos estos cerros, fue menos duro, ¿no? ¿Conociste el verdadero Aquiles? ¿Conociste el verdadero Aquiles de tu historia? El Aquiles, el personaje. ¿Llegaste a conocer? Yo soy un poquito sordo, me diga la más cerca. Sí, conoció a Aquiles. Sí, lo conocí a Aquiles, pero en realidad yo he tratado, digamos, de no influirme mucho por el personaje de la vida real, a pesar de que cuenta su historia. Ajá. Pero a partir del momento que leímos el libro y que entendí, hubo una reunión con el escritor de la novela, que lo conoció porque él fue el que a él le contaron la historia, pero no quise conocerlo tanto porque siempre, a partir de hechos reales, yo siempre pensé que la película tenía que yo contarla como si fuera una ficción. Es decir, una historia que tiene su comienzo, su medio, su desenlace, que tiene una dramaturgia y que a lo mejor en algún momento podía yo tomar alguna libertad sobre la historia para que pueda la película ser entretenida y pueda ser consumida por un público vasto, ¿no? Porque la intención de la película es que sea una película popular, que sea una película que convoque mucho público, sobre todo porque la función de la película es esa, ¿no? Es que se recupere la memoria de lo que ha pasado y para eso es importante que haya gente, que haya mucho público que la vea.
como digo, no tanto por la parte económica, sino para recuperar un poco la memoria de esa época, que yo creo que es algo que no debe ser olvidado. Pancho, por favor, Pancho. Ok, para los amigos del Triunfo Mágico, una cordial invitación para que vean la película El Corazón del Lobo, que se estrena muy prontito en los cines.